¿Cómo están ustedes, estimados televidentes? Me complazco una semana más a estar con ustedes los días jueves a través de Telecanal, canal regional, que nos acerca, nos permite seguir lo que pasa en política y otras cosas. Fíjense que el 2 de julio del año 1986 es una fecha que jamás va a ser olvidada en la historia del país. Porque ese día un par de jóvenes chilenos fueron quemados vivos, atrozmente vivos. Uno de ellos falleció días posteriores y la otra persona, una mujer, vive ahora en el extranjero. Se trata de los jóvenes chilenos Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri. Este es uno de los crímenes más sangrientos, reitero, de la historia latinoamericana en los últimos tiempos. Quiero, con el respeto que ustedes me merecen en sus casas, dedicar estos pocos minutos de comentario y análisis político a la memoria de Rodrigo, con un honor y gloria, y a Carmen, con un fraternal recuerdo, quien vive en el extranjero. Este crimen, estimados televidentes, de quemar vivos a dos jóvenes, deleznable, aterrador y cobarde, jamás debe ser olvidado por todo el país. No debe ser sacado jamás de nuestra memoria colectiva, porque será una denuncia permanente contra las violaciones de los militares, cometidas por militares en Chile durante el negro periodo de la dictadura fascista pinochetista, cuyos rasgos, aunque cueste creer, aún permanecen en nuestra convivencia. Para ellos, no olvidamos. A propósito de no olvidamos, quiero hacer un recordatorio. El 30 de junio venció el plazo para pagar las contribuciones, la segunda cuota de contribuciones en Chile. No se le vaya a olvidar a ustedes, estimados televidentes, ha vencido el plazo. Y obviamente es un recordatorio para más de una autoridad que por 30 años no pagó las contribuciones. Un dato interesante de la OCDE señala que los millennials, los jóvenes que están nacidos entre el 80 y el 2000, en este caso aquellos específicamente alrededor de 1996 nacidos, señala que recibirán mucho menos pensión que sus abuelos. ¿Va a creer usted eso? Menos pensión que sus abuelos. El estudio señala que para alcanzar tasas de retiro sustentables, la edad normal de jubilación debiera ser de los 67,2 años en promedio. Y en este sentido el informe señala que aquellos nacidos en año 40, los hombres nacidos en el año 40, tendrán una pensión promedio que alcanza el 58,9% de su sueldo, mientras que aquellos que nacieron en el 96 solo van a llegar a un 33,7%. ¿Qué le parece a usted? ¿Es un sistema que conviene? A mí me da la impresión que no nos conviene, no más AFP. El pomposo viaje a Cúcuta, Colombia, de febrero pasado, nuestro presidente le sigue sonando a tombo al señor Piñera. Ahora debe sopesar el enorme error político que su gobierno cometió entonces. Y lo digo puesto que les recuerdo que en ese periodo de febrero, cual rockstar viajó pomposamente a Cúcuta con una pseudo ayuda humanitaria que nunca se supo qué pasó, porque nunca lo fue, anunciando que el presidente venezolano llegaba a su fin. Y no pasó ni lo uno ni pasó lo otro. La ayuda humanitaria, recuerdan ustedes, fue quemada por los mismos adeptos al cambio de Maduro, quien sigue siendo el presidente de Venezuela. Sin embargo, contrariando su actuar de ayer, el presidente cierra y pone nuevas exigencias a los venezolanos que están llegando a Chile, lo cual a mí me parece correcto, pero que políticamente debe criticársele, puesto que él con su actuar de febrero fomentó, incentivó, motivó a los venezolanos a llegar a Chile. Entonces le digo yo al presidente que hay que hacerse cargo de nuestros actos, porque lo que mostramos como consecuencia ayer
debe ser reflejado como consecuencia también hoy día. Actuar y decir, señor presidente. ¿Qué pasa con el paro del profesorado? El profesorado rechazó rotundamente, mayoritariamente, la propuesta del ministro, del ministerio, no hablemos de ministro, del Ministerio de Educación. Fíjense que ayer miércoles cumplieron ya la 5ª semana de paralización y debe ser el momento más complejo que existe en este conflicto. ¿Por qué lo digo? Porque luego que mayoritariamente y de manera abrumadora los maestros decidieran democráticamente, ministra, de acuerdo a sus estatutos, continuar con la movilización rechazando la propuesta, pese a las amenazas, pese a las órdenes subidas de tono, como patrón de fondo, como dicen los profesores de parte de la ministra y de Cubillo, fue un 73% de los profesores que no acogió la propuesta del Ministerio de Educación. Doña Marcela Cubillos por primera vez se sentó a conversar con los docentes. Ni aún así consigue que los profesores depongan su actitud, que es legítima. Y un día después, fíjense lo que son las cosas, un día después que se fracasaran estas conversaciones, la ministra viaja a ver a Coquimbo el fenómeno natural que tuvimos el día martes 2 de julio, el eclipse solar. Ese día el Senado había agendado para la comisión respectiva una reunión justamente para tratar el paro nacional docente. Pero la jefa de la cartera de Educación simplemente no llegó. Ojo, no llegó. No está cumpliendo su papel. Hay miles de profesores en paro, cientos de miles de alumnos en clases, y ella está viendo el eclipse. Y esto se refleja negativamente en la encuesta académica, porque un 69% está de acuerdo con los profesores y un 56% con que sigan en paro. ¿Qué hablan de la gestión del gobierno? Simplemente que en educación cae 13 puntos en un mes, de 31 baja a 19%, siendo el área peor evaluada del Ejecutivo. Estimados televidentes, quiero cerrar este comentario reiterando lo que le hablaba semanas atrás respecto a que nuestro país se ha visto afectado seriamente en su vanagloriarse de ser ejemplo para América Latina, donde no existe corrupción, decíamos nosotros. El único país de Latinoamérica donde no había corrupción. Decíamos que acá los policías son honestos, que no tenemos estándares negativos en los empresarios, que los empresarios eran la envidia del mundo, que acá tenemos un sistema de pensiones que era admirado por todos. Hoy, con un aterrizaje forzoso, tenemos que decir que somos mucho más parecidos en lo bueno y en lo malo a nuestros vecinos. Y lo digo porque el caso del ex general en jefe del ejército, Humberto Oviedo, procesado por malversación de fondos, va a compartir el destino judicial, aparentemente de prisión preventiva, con el ex comandante en jefe de Juan Miguel Fuentealba. ¿Y por qué ocurre esto, estimados televidentes? Porque se dejó a las instituciones armadas mandarse por sí solas, solitas, y con ello la corrupción generalizada de los altos mandos cundió, siguiendo el ejemplo del dictador Pinochet, que terminó con un caudal enorme en dólares. Gran fracaso ha sido entonces la transición chilena, que fue tan celebrada por los adláteres de la concertación, la derecha, y por varios actores internacionales. Estimados televidentes, es todo por hoy. Como todos los jueves, les invito a pensar. Piense que hace muy bien. Nos vemos la próxima semana. Esta es mi opinión.